Hola, te envío un caluroso saludo en este día. Bienvenido a nuestra clase de física de sexto de secundaria. Soy tu profesora, Sonia García. Te invito a seguir usando mascarilla y a mantener el distanciamiento físico para preservar la salud, aprendiendo desde casa. En clases anteriores hemos trabajado con la dinámica de rotación de objetos rígidos. Hoy estudiaremos el trabajo y la potencia angulares o rotacionales. Para lograr nuestro aprendizaje de hoy, debemos relacionar las variables dinámicas, cinemáticas y las que intervienen en la conservación de la cantidad de movimiento. Resolver problemas de fuerzas y momentos de fuerzas, aplicando los principios de conservación de la cantidad de movimiento. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes útiles para iniciar la clase. Presta mucha atención a las siguientes informaciones. Ya sabemos de clases anteriores que el movimiento de rotación de una partícula se realiza cuando ésta describe circunferencias de radio r alrededor de un eje de giro. El ángulo girado se representa con la letra griega θ y se mide en radianes. La velocidad de rotación o velocidad angular se representa con la W griega y se mide en radianes sobre segundo. Al igual que una fuerza realiza un trabajo cuando produce un desplazamiento, en la mecánica de rotación se realiza un trabajo cuando se produce un giro por efecto de una fuerza. El trabajo de la fuerza viene dado por la expresión W igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Y como la distancia recorrida D en el movimiento de rotación es igual al ángulo por el radio, sustituimos a D en la fórmula del trabajo y obtenemos que el trabajo de rotación será igual a fuerza por ángulo por radio por el ángulo. Y de la fórmula del trabajo mecánico, W igual a fuerza por desplazamiento por el ángulo, el producto de la fuerza por la distancia del punto de aplicación de esta al eje de giro mide la capacidad de producir un giro de esa fuerza y se denomina par de fuerzas o momento de fuerza, cuya fórmula es M igual a fuerza por distancia. Sustituimos a F por D por su equivalente, que es el momento o M, con lo cual la expresión del trabajo de rotación queda como WR es igual a M por el ángulo. Entonces podemos decir que el trabajo en la rotación es igual al producto del momento de la fuerza exterior aplicada por el ángulo girado en radianes. El trabajo y la energía se miden en joules. El trabajo realizado por un momento exterior aplicado en un sólido rígido es igual a la variación de su energía cinética de rotación. Entonces podemos decir que el trabajo angular o rotacional es igual a la energía cinética de rotación o SR e igualamos sus ecuaciones. Si la energía cinética de rotación es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, entonces el trabajo angular rotacional es igual a WR, que es igual a variación de energía cinética, que es lo mismo que un medio de momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. O lo que es lo mismo, un medio de momento de inercia por la velocidad angular 2 al cuadrado menos un medio del momento de inercia por la velocidad angular 1 al cuadrado, por lo que el trabajo angular es igual a la variación de la energía cinética.
Cuando un cuerpo adquiere una energía cinética, dicha energía debe proceder ya sea de otra energía o de un trabajo aplicado al cuerpo. Veamos un ejemplo. Si el momento de inercia de una rueda es de 25 kilogramos por metros cuadrados, determine el trabajo realizado cuando su velocidad angular varía de 20 RPS a 40 RPS. Veamos nuestros datos. Aquí tenemos que nos dice que el momento de inercia es de 25 kilogramos por metros cuadrados. Nos pide calcular el trabajo angular y nos da la variación de la velocidad. Dice que la velocidad angular inicial es de 20 RPS y la velocidad angular final es de 40 RPS. Vamos a la operación. Entonces, convertimos los RPS a radian sobre segundo. Tenemos que 20 RPS por 2pi radians sobre segundo. Eso nos da un valor de 125.6 radianes sobre segundo. En el segundo caso tenemos que son 40 RPS por 2pi radian sobre segundo. Eso nos da un valor de 251.2 radianes sobre segundo. Y tenemos ahí las dos velocidades expresadas en radian sobre segundo. Ahora vamos a buscar el trabajo angular. Trabajo angular es igual a la variación de 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, como es la variación, tenemos que buscar la diferencia o la variación. Eso lo encontramos de la siguiente manera. Eso será igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado menos 1/2 por el momento de inercia de la velocidad angular inicial al cuadrado. Ahora asignamos valores a cada variable para calcular el trabajo angular. Entonces tenemos que 1/2 del momento de inercia, ya sabemos que son 25 kilogramos por metros cuadrados por la velocidad 2 al cuadrado, que dijimos que era 251.2 radianes sobre segundo. Todo eso va al cuadrado. Eso se resta con 1/2 del momento de inercia, que son 25 kilogramos por metro cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado, que son la velocidad inicial, que es 125.6 radianes sobre segundo. Eso nos va a dar un valor de 197.192. Tenemos kilogramos por metro cuadrado por radianes al cuadrado sobre segundo cuadrado, menos la segunda parte, que nos da 788.768 kilogramos por metros cuadrados por radianes al cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces despejamos, restamos los módulos de las cantidades y eso nos da un valor de 591.576. Ahora veamos las unidades. Tenemos kilogramos, metro cuadrado. Recordamos que el radian es igual a la unidad. 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces eliminamos esa
unidad de radian al cuadrado, porque al multiplicar 1 por todo eso nos queda el mismo valor. Entonces los eliminamos y seguimos trabajando, entonces nos queda todo eso sobre segundo cuadrado. Recordamos que kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado es igual a joule. Entonces nuestro trabajo rotacional será igual a 591.576 joules. Colocamos nuestro resultado. Tenemos que nuestro trabajo rotacional es igual a 591.576 joules. Muy fácil, ¿verdad? Bien, ahora veamos algunas imágenes de interés sobre el trabajo rotacional. De particular interés para la física resultan la mayoría de los movimientos naturales de rotación, como los péndulos, las balanzas, el giro de un niño subido a un carrusel, el movimiento de los motociclistas en el denominado globo de la muerte. A escala cósmica también podemos observar este tipo de movimiento en el giro de todos los cuerpos celestes que se conocen como el del planeta Tierra, el del resto de planetas y los satélites, las estrellas, el Sol y las galaxias en torno a un eje que termina definiendo simetrías en los sistemas. Potencia angular. Para determinar la potencia angular de un objeto rígido, debemos recordar que la potencia mecánica trabajada en clases anteriores se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Y su ecuación es P es igual a trabajo entre tiempo, donde W es el trabajo y T es el tiempo empleado en realizar el trabajo. La potencia se mide en watts. En el movimiento de rotación ya vimos que el trabajo angular o rotacional era igual a WR, que era igual a momento de fuerza por el ángulo. Para determinar la potencia angular o rotacional, sustituimos el trabajo mecánico de la ecuación de la potencia mecánica por el trabajo de rotación. Veamos. Ya sabemos que el trabajo angular es igual al momento de fuerza por el ángulo descrito. Entonces, para hallar la potencia angular, tenemos que partir de la potencia mecánica. Sabíamos que la potencia mecánica era igual al trabajo lineal realizado, al trabajo mecánico, entre el tiempo empleado en realizar el trabajo. Entonces, en la potencia angular sustituimos en esta ecuación el trabajo por el trabajo angular. Entonces tendremos que la potencia angular será igual al trabajo angular entre el tiempo. Como el trabajo angular es igual al momento de fuerza por el ángulo descrito, podemos decir entonces que la potencia angular es igual también al momento por el ángulo entre el tiempo transcurrido. Como desplazamiento entre tiempo en el movimiento circular es igual a velocidad angular, entonces podemos sustituir esta parte de esta ecuación por su velocidad angular y tendremos que la potencia angular es igual a momento por velocidad angular. Tenemos entonces dos ecuaciones para la potencia angular, esta que está aquí y la que involucra el trabajo rotacional. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la potencia angular? La potencia de rotación es la velocidad con que se produce un trabajo de rotación. Esto es el resultado de dividir el trabajo angular entre el tiempo. Sus ecuaciones son las siguientes. Potencia angular es igual a trabajo angular entre tiempo. Y también potencia angular es igual a momento de fuerza por velocidad angular. Veamos un ejemplo. Determina la potencia de un motor que gira a 200 RPM y tiene un momento de fuerza de 50 newtons por metro. Veamos los datos. Tenemos aquí que nos piden calcular la potencia angular de un motor que gira con una velocidad angular de 200 RPM.
y que tiene un momento de fuerza de 50 newton por metro. La fórmula para calcular la potencia angular es momento de fuerza por velocidad angular. Veamos la operación. Primero debemos convertir de RPM a radianes sobre segundo. Entonces, para eso tenemos que multiplicar 200 RPM por 2pi radianes sobre 60. Entonces eso nos da un valor de 1256 entre 60 segundos, lo que nos da un total de 20.93 radianes sobre segundo. Entonces vamos a trabajar con este valor. Ahora calculamos la potencia angular. Tenemos que, para calcular la potencia angular, eso es igual a momento por velocidad angular. Tenemos que el momento es igual a 50 newton por metro y lo multiplicamos por la velocidad angular, que es de 20.93 radianes sobre segundo, y eso nos da un valor de 1046,50. Recordamos que newton por metro es igual a joule. Entonces tendremos aquí joule y que radian es igual a la unidad. Entonces si multiplicamos eso por 1 nos da lo mismo. Entonces eliminamos el radian y nos quedaría el segundo, que iría dividiendo con el joules. Entonces recordamos que joule sobre segundo es igual a watts. Entonces nuestra potencia angular será igual a 1046.50 watts. Colocamos nuestros resultados. Tenemos que nuestra potencia angular es igual a 1046.50 watts. Muy fácil, ¿verdad? Bien, después de esos ejemplos, practiquemos en casa. Ejercicio 1. El motor de un auto gira a una velocidad angular de 1500 RPM y su momento es de 400 newton por metro. Determina su potencia angular. Ejercicio 2. Si un motor gira a una velocidad angular de 200 RPS y tiene un momento de 40 newton por metro, ¿cuál es su potencia angular? Ejercicio 3. Determine el trabajo realizado por una rueda que tiene un momento de inercia de 48 kilogramos por metros cuadrados y su velocidad angular varía de 5 RPS a 30 RPS. Recuerda corregir tus ejercicios con tu maestro y compañeros para lograr un mejor aprendizaje. Muy bien, luego de esta clase podemos calcular el trabajo realizado por objetos que giran fijos a un eje y además calcular la potencia con la que se mueven objetos comunes como la licuadora, abanicos, el motor de un auto. Aprendimos que cuando un cuerpo gira por acción de una fuerza, se está realizando trabajo rotacional o angular. Pero además que el trabajo realizado por un momento exterior aplicado en un sólido rígido es igual a la variación de su energía cinética de rotación. Entonces podemos decir que el trabajo angular o rotacional es igual al cambio de la energía cinética de rotación. También aprendimos que el trabajo en la rotación es igual al producto del momento de la fuerza exterior aplicada por el ángulo girado en radianes y se mide en joules. Y sus fórmulas son: trabajo rotacional es igual a la variación
de un medio del momento de inercia por su velocidad angular al cuadrado. Que dependiendo de qué tan rápido se realice el trabajo angular, podemos calcular la potencia del cuerpo que gira, usando las siguientes ecuaciones para la potencia. Potencia angular es igual al momento de fuerza por el ángulo dividido entre el tiempo. Y también que la potencia angular es igual al momento por velocidad angular. Que la potencia de rotación es la velocidad con que se produce un trabajo de rotación, esto es, el resultado de dividir el trabajo angular entre el tiempo. Resolvimos ejemplos y ejercicios del tema y los relacionamos con rotaciones naturales como los péndulos, las balanzas, el movimiento de una piedra atada a un hilo, el giro de un niño subido a un carrusel y la rotación de un motor eléctrico. Espero que puedas aprovechar al máximo lo aprendido en nuestra clase de hoy. Por tu seguridad y la de tu familia, usa mascarilla y mantén el distanciamiento físico. Te deseo lo mejor. Nos vemos en nuestra próxima clase.